Aleluya, Dios te bendiga, amada iglesia, en esta preciosa mañana. Agradecemos a Dios una vez más por su amor, su misericordia que Él ha tenido hacia con nosotros. La bendita palabra del Señor nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos a través de la misericordia del Señor que tenemos un Dios de misericordia, un Dios amoroso, un Dios que nos ama tanto, un Dios que ha derramado su amor para toda la humanidad. La Escritura nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que nos hace falta será añadido. Dios en su misericordia, Él mira lo que nos hace falta a cada uno de nosotros, y Él es que comienza a suplir cada una de nuestras necesidades. Por eso la importancia es siempre de darle la honra y la gloria al que todo se lo merece. Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. En esta mañana agradecemos a Dios porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas de una manera muy especial. La bendita palabra del Señor nos enseña en el libro de San Juan capítulo 6. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, sino que vemos, amados hermanos, como la bendita palabra del Señor nos enseña que Dios tiene tanta misericordia. Dice que después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, esto es en Tiberias. Allí el Señor se iba a manifestar de una manera muy especial. Vemos cómo Dios, a través de su misericordia, Él viene y nos suple cada una de nuestras necesidades, que nos ama tanto, y le seguía gran multitud porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. Sino que vemos que cuando Jesús comenzó a predicar, el Maestro comenzó a predicar, la multitud, la gente que estaba a su alrededor, cómo le seguía. Cada uno de ellos miraba las señales de lo que nuestro Maestro estaba haciendo, y por lo tanto había tanta gente necesitada de ese amor, necesitada de una misericordia, necesitada de un favor. Y es aquí donde el Señor, desde el momento que Él comenzó su ministerio, Él comenzó a ministrar, Él comenzó a ayudar a la gente, Él comenzó a darle salvación a la gente, Él comenzó a suplir la necesidad de todos aquellos que se acercaban a Él. El versículo 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Sino que vemos, amados hermanos, cómo el Señor viene y se sienta en aquel monte y comenzó a enseñarles a cada uno de aquella multitud que estaban ahí. Él comenzó a enseñarles la bendita palabra de Él mismo y la bendita palabra de su Padre. Y estaba cerca de la Pascua, de la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, a Felipe. Y vemos, amados hermanos, cómo grande multitud se había acercado al Señor para escuchar esas palabras de vida eterna, esas palabras que llegan al corazón, esas palabras que llegan hasta lo profundo del alma, lo profundo del corazón del ser humano, del sentimiento, porque las palabras que el Señor hablaba eran palabras de vida eterna, palabras que conmovían el corazón, palabras que daban vida por completamente al ser humano. Y vemos que el Señor le habla y le dice a Felipe: Felipe, prepárate, ve a comprar comida para darles de comer a cada uno de estos. Y Felipe le contesta: ¿de dónde compraremos para que coman todos estos? El Señor le da una orden para que vayan a comprar aquellos alimentos, pero Felipe sabía que no iban a encontrar suficiente pan o suficiente alimento para darle de comer a toda aquella multitud. Pero vemos las palabras de Felipe, pero esto decía para probarle. Vemos que como el Señor aún llegó a probar a sus discípulos y llegó a probar a Felipe, porque era demasiada multitud, era demasiada gente que estaba allí, y lo cual Él lo había mandado que fuera a comprar. Pero esto lo hizo para probar qué era lo que había en el corazón de Felipe, qué existía. Amados hermanos, en nuestro corazón tiene que estar el Señor, en nuestro corazón tiene que estar aquella fe, en nuestro corazón tiene que estar aquella paz, en nuestro corazón tiene que estar aquella seguridad. Y Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un pedazo. Imagínense, 200 denarios no iban a ser suficiente para que toda aquella multitud simplemente tomase un pequeño pedazo de pan. Pero dice la Escritura, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué iba a hacer todo esto para una grande multitud? Pero es ahí cuando vemos la obediencia del Señor, que les dice: manden a todos a que se recuesten, en otras palabras, a que se sienten. Y vemos cómo el Señor multiplicó los panes, cómo el Señor multiplicó los peces. Amados hermanos, Dios en su misericordia es el que te ama, el que se glorifica, y Él nunca te va a dejar, pero siempre tienes que estar al lado de los pies del Maestro para escuchar su palabra. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, iglesia.